Bueno, vamos a hablar en esta segunda etapa, en esta segunda parte, síndrome confusional. El síndrome confusional está muy bien que haya explicado antes toda la aproximación. Es una causa de paciente agitado, pero no es sinónimo de paciente agitado, ¿sí? Son cosas diferentes, pero bueno, hay estrategias o aproximaciones o intervenciones que se superponen, se solapan mucho con lo que acaba de explicar Vanessa antes. El síndrome... ¿Cómo anda esto? Bueno, recibe o tiene más de 20 denominaciones. Después se puso con... Después vamos a ver que se aclaró un poco el tema, pero sigue hablándose de delirium como la denominación, además de síndrome confusional, más adecuada para describir este síndrome clínico que muchas veces se comporta en la práctica clínica como un síntoma de algo, de otras enfermedades causales, pero en definitiva sigue siendo un síndrome. Pero hay que diferenciar de lo que es el delirio, que son alteraciones de la percepción, ¿sí? Y el delirio lo puede tener un paciente con agitación, pero también puede formar parte de un paciente con algún tipo de psicosis por las alucinaciones, etcétera. Pero no es sinónimo de delirium. Bueno, como primer concepto, es un síndrome clínico, no es una enfermedad. De hecho, hay que buscar cuál es la causa, que puede ser una enfermedad o alguna alteración ambiental o fisiológica, de etiología compleja y a menudo multifactorial, que va a culminar con un patrón de signos y síntomas del nivel de conciencia y deterioro de las funciones cognitivas del paciente. Siempre tiene una causa, siempre tiene una etiología orgánica. Ese es un concepto que tenemos que tener. Se caracterizan por alteración en el nivel de atención, que es un criterio que vamos a ir viendo ahora, y después puede haber alteraciones de otras funciones mentales superiores, ¿sí? Como también alteraciones no cognitivas que van a apoyar o van a ser ideas de refuerzo del cuadro que estamos viendo. Pero por definición vamos a tenerlas en los primeros dos renglones. ¿Cómo anda esto? ¿Cómo? Bueno. Vamos a tener que el modelo multifactorial de la teología del delirio, el origen multifactorial, es la teoría claramente aceptada y es la que mejor explica. Pero también esto propone un abordaje también multifactorial, justamente por el múltiple origen causal que tiene este trastorno. Vamos a tener que modelo multifactorial implica una interacción compleja entre la vulnerabilidad o los factores de riesgo intrínsecos de ese paciente, ¿sí? Y los factores precipitantes. Y de hecho, un paciente altamente vulnerable requiere un estímulo muy pequeño como para desencadenar un síndrome confusional. Esto lo vamos a repetir después, la vamos a ver después, esta diapositiva, en otro contexto, donde vamos a tener que reconocer al paciente vulnerable de riesgo es prioritario. Y en forma paralela, yo tengo que identificar cuáles son los factores desencadenantes que están gatillando. Y los factores desencadenantes van a ser ambientales, ¿sí? Ambientales desde la sujeción física hasta la iluminación, la hiperestimulación, no dormir de noche en el hospital, ¿sí? Extracciones constantemente de sangre, despertar al paciente, como colocación de sonda o colocación de plan cuando no están indicados los pacientes, pero también vamos a tener alteraciones fisiológicas propios de la enfermedad aguda que están desencadenando en el paciente vulnerable el síndrome confusional. Por ejemplo, un paciente altamente vulnerable es un paciente demente, un paciente de edad muy avanzada, un paciente con mucha comorbilidad. Entonces, ese paciente demente
con una demencia avanzada y por ahí lo único que necesita es modificar una dosis o agregarle un antimuscarínico. Le agregamos Taural, que es la ranitidina, y es suficiente para producir o desencadenar el síndrome confusional. Pequeño insulto que va a llevar al síndrome en un paciente altamente vulnerable. Por otro lado, pacientes jóvenes, ¿sí?, o pacientes con pocos predictores de riesgo para desarrollarse un síndrome confusional, y por ahí lo desarrollan con un insulto muy grave, como en una cirugía donde le ponen la cabeza en los pies. Entonces se requiere un gran estímulo para desencadenar en un paciente poco vulnerable el síndrome confusional. Con respecto a la fisiopatología, en base, y estos dos efectos o estos dos tipos de factores es acumulativo, es decir, el riesgo de síndrome confusional o delirio aumenta exponencialmente a mayor factores predisponentes y a mayor factores o presencia de factores precipitantes. Esta es la base para nosotros empezar a entender y empezar a actuar sobre un paciente con delirio. Si bien lo estamos diciendo en forma segmentada por una cuestión académica, todo esto lo estamos viendo en poco tiempo en el interrogatorio y al mismo tiempo vamos interviniendo. Con respecto a la fisiopatología, son múltiples hipótesis, ninguna es mutuamente excluyente entre sí, son complementarias y vamos a tener que está la hipótesis de la deprivación del oxígeno, la hipótesis de inflamatoria y de los neurotransmisores. En definitiva, cualquier acceso, cualquier entrada van a terminar en un desbalance de neurotransmisores que van a explicar finalmente la manifestación de los síntomas. Vamos a tener que la deprivación del oxígeno, bueno, no es muy difícil, hay un efecto directo, pero más que nada por alterar la producción metabólica, la producción de oxígeno celular, y eso en definitiva va a alterar a diferentes niveles neurotransmisores con menor producción de acetilcolina como marcador principal, pero se produce un desequilibrio de sistemas, acetilcolina y dopamina. La hipótesis inflamatoria, vamos a tener que cualquier gatillo de inflamación, que puede ser un traumatismo, por ejemplo, una cirugía es un trauma controlado, una cirugía, una infección, sepsis, cualquier efecto, una inflamación o el tumor, van a estimular la secreción de citocinas periféricamente y por diferentes mecanismos va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y esas citocinas, polipéptidos que normalmente están en baja concentración en el tejido extracelular dentro del cerebro, van a aumentar la concentración por producción local o sistémica. Por cualquier mecanismo vamos a encontrar que van a terminar finalmente alterando la biosíntesis correcta o normal de neurotransmisores. Bueno, y con respecto a la neurotransmisor, el rol central lo va a tener las vías colinérgicas con la acetilcolina, donde van a ser un poco responsables de la atención, de la cognición, y donde hay un mecanismo de deficiencias colinérgicas, pero que va asociado a una hiperfunción dopaminérgica. Entonces, este desequilibrio dopamina, acetilcolina, dopamina es lo que está explicando fisiopatológicamente gran parte de los casos de delirium. Y por supuesto, en el paciente con demencia, donde las vías colinérgicas están alteradas. Pero hay una interrelación estrecha entre estos dos sistemas, tanto el colinérgico como el dopaminérgico, que son las involucradas predominantemente el desequilibrio de ambas vías, donde vamos a tener que las vías colinérgicas cumplirían esta función, más que nada la activación, el ciclo vigilia-sueño, la atención, el aprendizaje y la memoria, es decir, la atención es fundamental para la memoria de corto plazo, y por lo tanto el aprendizaje. Cualquier alteración en la atención se pierde eso. Y vamos a tener las vías dopaminérgicas, como muchos de ustedes pueden saber, la gratificación, que son vías importantes en la gratificación, ya sea por ludopatía, por drogas, por alimento, grasa, chatarra,
¿sí? Que terminan en definitiva estimulando estas vías y es lo que va a permitir el mantenimiento de la atención y la percepción. Acá vamos a explicar el deterioro cognitivo que se presenta en el síndrome confuncional, la alteración también de la atención y acá fundamentalmente las manifestaciones psicóticas que pueden tener ilusiones o alucinaciones que puede tener el síndrome confusional. También hay áreas que se comprometen más que otras y hay áreas más sensibles. Por ejemplo, los núcleos de la base son mucho más sensibles, por eso los pacientes con parkinsonismo, parkinsonismo plus o por Parkinson, tienen mayor sensibilidad a desarrollar un síndrome confuncional, pero también vamos a tener que el tratamiento agonista dopaminérgico es un estímulo importante a través de los receptores de 2, ¿sí? Que lleva a un desequilibrio, en definitiva, del sistema de dopamina y acetilcolina Entonces, vamos a tener que en estos pacientes el tratamiento, por ejemplo, con agonistas dopaminérgicos, pueden desencadenarse un cuadro confusional. La acetilcolina, un poco lo que decía antes Vanessa, si bien todas las teorías y las hipótesis no llegan a explicar del todo, pero los anticolinérgicos, los neurolépticos tienen un efecto bloqueante del receptor DOPA2, entonces disminuye en parte, al mismo tiempo que estimula la producción de acetilcolina, disminuye la hiperfunción de dopamina y restablece ese equilibrio que uno está buscando, por eso el efecto beneficioso de los neurolépticos, por diferentes mecanismos de vida. Pero también hay otros receptores. La histamina, tanto en aumento como en disminución, explican síndrome confusional. O sea, cualquier antihistamínico puede desencadenar por efecto en más o en menos síndrome confusional. Pero también vamos a tener otros receptores como la serotonina, donde puede estar incrementada en la encefalopatía hepática, en el delirium tremens, y también incrementada en los postquirúrgicos, en las postintervenciones, la serotonina. Pero la disminución de la serotonina, esa es la disminución. Y el aumento de la serotonina también puede explicar, no como principal neurotransmisor del síndrome confusional, sino asociado a este dúo que debe estar en equilibrio de acetilcolina y dopamina. Hay otro neurotransmisor que es el principal neurotransmisor inhibitorio, que algo antes el ácido aminobutírico, que según el receptor GABA, el GABA-A es el más extendido, pero también se sintetiza a partir de el glutamato a nivel de las neuronas, de determinadas neuronas GABAérgicas, y bueno, la estimulación de este receptor, tener en cuenta que es un efecto inhibitorio, donde el organismo tiene al glutamato como el principal neurotransmisor inhibitorio para controlar la ansiedad o la ansiedad o mecanismos de excitación que uno puede tener. Bueno, y este neurotransmisor tiene dos ligandos o sitios de unión, ¿a dónde? A la benzodiazepina y a los barbitúricos, pero también al alcohol. Entonces el efecto que potencian estos mecanismos que pueden explicar parte de un síndrome confuncional, pero más bien apático que el hiperactivo. En pleno síndrome confuncional vamos a tener que también hay una hiperfunción de endorfinas, con liberación de endorfinas, y esto explica también muchas veces la anestesia que puede tener el paciente, anestesia relativa, frente a daños provocados o autoprovocados durante el episodio de síndrome confuncional con agitación. Bueno, y acá vamos a ver parte de lo mismo, donde por una vía sistémica con inflamación, y vamos a tener con todas las alteraciones metabólicas, la hipoxia, la hipoglucemia, que ambas, el déficit de tiamina, ambas disminuyen, el mecanismo no lo sé, pero disminuye la producción, la biosíntesis de acetilcolina, por lo tanto están teniendo un efecto potenciador para producir este desequilibrio y explicar el síndrome. Ya sea por vía sistémica o
por diferentes mecanismos metabólicos, se va a activar la microglía. Y la microglía tiene un feedback, un control inhibitorio a través de las vías colinérgicas. Entonces, en un paciente con vías colinérgicas sanas, como la gente sana, es más raro que se produzca una activación de la microglía. En cambio, en un paciente con deterioro cognitivo o con Alzheimer, la activación de la microglía va a estar menos inhibida por las vías colinérgicas que están ya deficitarias y es más probable que se pueda presentar un síndrome confusional. ¿Y cómo actúa esta activación? Bueno, con la producción local o con aumento de los polipéptidos inflamatorios extracelulares que van en definitiva a producir daño directo, o van a producir inhibición de la neurotransmisión a través de la disminución o la alteración de la producción de energía. Me parece que me voy a ir ahí, a la producción de energía. Bueno, en definitiva, la evidencia actual apunta a esta disrupción de la neurotransmisor debido a un efecto de toxicidad directa, drogas por inflamación o estrés agudo. Estamos hablando del estrés no psíquico, sino el estrés físico, y que van a explicar en parte todas las teorías de las que estábamos hablando. Con respecto a la importancia de conocer el síndrome confusional, ¿se escucha, no? Ahí, de conocer el síndrome confusional. Bueno, si bien fue descrito hace más de 2500 años, todavía hay deficiencias en el reconocimiento por parte del equipo de salud. Si bien ustedes por ahí son una población particular porque están trabajando con un paciente altamente predispuesto, igualmente cuesta reconocer porque no es algo que se da en el pregrado, en la facultad, sino se empieza a ver en el hospital a nivel de la residencia. Sigue siendo una entidad prevalente, después vamos a ver algunos números, mal diagnosticada porque clínicamente son reconocidos hasta un 35%, y es un problema serio en salud pública que es ignorado por el equipo de salud en general. La prevalencia en el paciente hospitalizado va a variar. La global puede ser tan alta como el 56%. En la admisión en hospitales generales de gente que vive en la comunidad, estamos hablando de guardia, puede ser tan alta como el 15%, 17%, y por supuesto, un paciente que ingresa con un síndrome confusional a la guardia tiene un pronóstico peor que el paciente que no lo tuviese. Y la admisión de hospitales en el hospital de agudo, pero de pacientes que vienen de un tercer nivel o una institución, es mucho más alta todavía. ¿Por qué? Porque son pacientes más vulnerables con esos factores predisponentes que vimos y vamos a ver después. Ahora, durante la internación de un paciente, vamos a tener que también hay una incidencia que es variable, pero también es alta, son números altos los del síndrome confusional, y en pacientes posterior a cirugías, sobre todo cirugías traumatológicas, pacientes que requieren terapia intensiva o alguna unidad cerrada, o pacientes que están en cuidado de fin de vida. Bueno, son datos importantes la incidencia, o sea, los nuevos casos que se desarrollan durante la internación. Y esto, saber que el delirio es causa de una cascada de eventos adversos que van a conducir a, por ejemplo, alta morbimortalidad como factor independiente de todas las causas de mortalidad que pueden haber. Vamos a tener, aumenta la institucionalización, prolonga la internación, pérdida de la autonomía, que está siempre de la mano, y un costo económico y social importante. Es una disrupción, una bomba, una implosión en el núcleo familiar tener un paciente con o con el desarrollo de un síndrome confusional, sabiendo que en 30 o 40% de las veces uno puede tomar alguna conducta y si bien no va a prevenir el 100%, sí va a por ahí disminuir la incidencia tan alta que nosotros estamos viendo. Se asocia, como dije, es un factor de riesgo de morbimortalidad y mortalidad independiente para cualquier causa y tipo de población. En terapia intensiva el que lo desarrolla tiene 2 a 4 veces mayor riesgo de muerte. En sala general 1.5 veces más de riesgo de muerte en el año siguiente, y servicio de urgencia 5 veces más el paciente que ingresa a la guardia con un síndrome confusional. Y acá más de lo mismo, ¿sí?
alta mortalidad en un paciente anciano hospitalizado. Y la mortalidad al año es del 35 al 40% y que guardan relación con la severidad del cuadro que tuvo. Entonces, cuando un paciente está internado en el hospital de agudos y desarrolla un síndrome confusional, ¿sí? Ya vamos teniendo claro que es un síndrome geriátrico, y el síndrome geriátrico estamos en un paciente en un área de fragilidad, pero uno, si bien no hay que dinamitar cuando transmite información a la familia ni al paciente, los puentes con los recursos que uno tiene para poder entender y manejar la información, uno tiene que transmitir a la familia que lo que le está ocurriendo está marcando algo. Ya no es el paciente que todos creían que era, sino habla de un cerebro vulnerable. Y en los pacientes con demencia, el delirio se asocia con mayor tasa de deterioro. Y hay algunas controversias que las vamos a ver al final, si el delirio es causa de deterioro cognitivo o no. Y bueno, en definitiva, el escalón que uno baja no lo vuelve a recuperar. El deterioro funcional y cognitivo es mayor en los pacientes quirúrgicos que lo desarrollan. Ahora, yo no sé si estaba en la segunda diapositiva o tercera cuando hablaba de conceptos, pero lo de transitorio con signos lo pongo. Cuidado porque lo van a encontrar en las definiciones como un síndrome transitorio, ¿sí? Y eso es cierto, pero no es verdad en todas las veces. Por ejemplo, puede persistir posterior 45% al alta, 32% al mes. El paciente se va con un síndrome confusional o lo tuvo y 6% a los 6 meses. Entonces, tengan cuidado porque el paciente después sigue con el deterioro o vuelve a tener un reingreso precoz o no precoz y por ahí el síndrome confusional forma parte de la enfermedad actual de ese paciente. Y se reconocen algunos factores de riesgo de permanencia del delirium. Un poco la fisiopatología explicaban que el glutamato, además, es un neurotransmisor que en altas concentraciones es muy tóxico y produce muerte celular. Entonces, la explicación que está aumentado, por ejemplo, en la encefalopatía hepática, a través del amonio, el aumento de la glutamina y el glutamato, que son un poco los precursores de la producción del neurotransmisor GABA, pero el glutamato en sí es tóxico en altas concentraciones y eso, algunas de las teorías dicen que justificaría fisiopatológicamente o bioquímicamente la persistencia del delirium, pero los factores de riesgo de permanencia es edad avanzada, muy avanzada. Un paciente con demencia, un paciente que desarrolló delirium tanto en la internación como en el ámbito extrahospitalario, es probable que la persistencia del delirium se mantenga en el tiempo. Un paciente con mucha comorbilidad, con cronicidad avanzada, con comorbilidad diferentes escalas, las que ustedes quieran, pero esos pacientes con cronicidad avanzada, también pacientes que hayan tenido restricción, contención física en la hospitalización, también, pero la contención física se explica que la contención física favorece complicaciones asociadas, pero también favorecen el desarrollo de delirium, pero por ahí los pacientes que se deben contener cuando la contención es adecuadamente indicada son por ahí los más agitados y los más graves, pero son todos predictores de permanencia en el tiempo del delirium. Por lo tanto, no en todas las situaciones el delirium es transitorio. Ahora, dije al comienzo que hay más de 20 denominaciones de delirium. Tenemos que llegar a la clasificación de enfermedades crónicas del año 92, la OMS, para definir por primera vez al delirio y empezar a etiquetar a este cuadro que cada uno lo llamaba a su manera de una forma, pero recién en el 2000 el DSM-4 empieza a hablar de delirium o síndrome confusional agudo. Eso se respeta en el DSM-5, que es del año 2013. Vamos a tener que esta es un poco la progresión, pero a partir del 2000 es cuando se empieza a hablar con propiedad y se empiezan a validar los criterios mayores y menores para poder definir el diagnóstico. Esto es lo que le mostraba antes Vanessa de paciente agitado, un poco el formato es el de DSM-5 que les mostró antes, donde vamos a tener, por ahí lo pueden leer ustedes,
Esto, en definitiva, no sirve para el diagnóstico al pie de la cama del paciente. Al pie de la cama del paciente usamos un instrumento de diagnóstico, que ahora lo vamos a ver, pero que en definitiva dice más o menos lo mismo, pero el DSM-4 es donde se establecen los criterios oficiales de delirium, ¿sí? Del DSM-5, de delirium, pero no nos sirve al pie de la cama para hacer el diagnóstico del paciente. Y tener en concepto que el síndrome confusional es una emergencia, es injuria, se están muriendo neuronas. Lo mismo que un paciente que tiene un alcoholismo agudo, un chico joven que se alcoholizó y que perdió, están muriendo neuronas. Entonces, saber que es una emergencia médica y uno debería considerar esto, pensarlo como homologarlo a los síndromes cardiológicos como el síndrome coronario agudo. Nadie va a dejar un paciente con dolor de pecho, de dolor torácico en la sala, o un síndrome de insuficiencia cardíaca descompensada. Uno actúa, lo ve, pero no así sucede, o por lo menos no sucede, o lo tratamos de inculcar en los médicos residentes, que el síndrome confusional agudo, el paciente se puede morir ahí, ¿sí? Y están muriéndose neuronas. Entonces sigue siendo una emergencia. Como vas a evaluar al paciente con dolor de tórax, de pecho, vas a tener que evaluar al paciente con un síndrome confusional agudo. Dijimos que como síndrome geriátrico, lo definimos, un síndrome geriátrico. Y como buen síndrome geriátrico se da en el área de fragilidad. Entonces, cuando un paciente tiene un síndrome confusional, por historia lo sabemos, por interrogatorio, o lo conocemos, estuvo internado, cada vez que se interna se confunde, o se confundió y nos llamó la atención, bueno, uno ya sabe que el paciente está en un área de fragilidad. No estamos diciendo que es frágil. Para fragilidad hay criterios definitorios, pero estamos en un área de fragilidad. Ese paciente tiene un pronóstico diferente que el paciente vigoroso que no cruzó el umbral de fragilidad. No es una enfermedad en sí mismo, ¿sí? Y representa una complicación de enfermedad o un problema subyacente siempre, y el pronóstico depende de la causa, ¿sí? Y entonces cumple con todos los criterios de síndrome geriátrico que creo que lo tuvimos este año, ¿no? No me acuerdo. Pero, si bien conceptualmente es un síndrome geriátrico, muchas veces se expresa como síntoma de un proceso. No importa, no hay que desesperarse por eso. Puede ser la expresión de un paciente agitado, ¿sí? El síntoma de agitación y todo, pero en definitiva es el síndrome confusional agudo. Y como buen síndrome geriátrico, tiene sus propios factores de riesgo o predisponentes y sus propios factores desencadenantes. Y no necesariamente son uno, sino hay una sumatoria. Y cuanto más haya, tiene un efecto aditivo y mayor gravedad o riesgo de desarrollarlo. Y por supuesto, un paciente que tiene una confusión, no importa si el motivo es por una infección urinaria, por una neumonía de la más grave que tuvo, por haber estado hospitalizado y en terapia intensiva, ya está hablando de un cerebro vulnerable. Aunque el paciente funcionalmente fuera del ámbito hospitalario funcionara, tuviera una buena capacidad funcional, pero posiblemente en test neurocognitivos bien detallados notaríamos un deterioro respecto a años anteriores. Habla la presencia de un síndrome confusional de un paciente en área de fragilidad, hay que ver si cumple otros criterios, pero que tiene un cerebro en riesgo, un cerebro vulnerable. Y acá es un poco lo que dijimos antes, ¿no? Y esto, el origen multicausal, muchos factores de riesgo que los puede traer el paciente o se los damos nosotros por la enfermedad aguda, una neumonía, o se los damos nosotros en el hospital. El hospital es un ambiente hostil para todos los pacientes. Entonces, el anciano justo, en la cama justa y el tiempo justo, es lo que uno trata de buscar en el hospital. Y con muy poco, por ejemplo, una mudanza, o sacarlo con buena intención de la familia para que esté con otro hijo, el viejo golondrina, que vive un poquito en la casa de cada hijo, ¿sí? El paciente se puede confundir y no requiere muchas más cosas para confundirse si es un paciente con grandes factores para tenerlos, que los vamos a ir viendo ahora. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes?
son todos los que aumentan la vulnerabilidad. Y esos son el paciente anciano, 70 años por ahí uno lo puede correr según las características, que tiene alteraciones sensoriales, tienen trastornos visuales o no escuchan bien y usan audífono, deterioro cognitivo y demencia, sobre todo cuando está claramente documentada. Son pacientes que simplemente por eso sabemos que es un paciente de riesgo de que se va a confundir si se interna o se va a confundir con la mudanza al geriátrico o cuando cambien al compañero de cuarto o lo muden del primer piso al segundo piso, ¿sí? Se pueden confundir. Cuando tienen dependencia funcional, comorbilidad avanzada, síndromes depresivos, historia de abuso de alcohol o historia de haber tenido un delirium previo, un síndrome convulsional previo. Todo esto son factores y no necesito mucho tiempo para reconocer a ese paciente. Y ese paciente que tiene factores, además hay una forma de cuantificarlo, estos se cuantifican y según el puntaje yo puedo calcular al paciente que voy a operar o al paciente que voy a hacer algún tratamiento como quimioterapia, qué riesgo de confusión puede desarrollar el paciente. Pero también vamos a tener los factores gatillos. Este paciente con deterioro cognitivo, con demencia, con deterioro cognitivo y edad avanzada, pero está en el ámbito familiar, no tiene grandes cosas, está equilibrado y posiblemente no se confunda, ¿sí? Pero lo llevamos a la guardia y se confunde, ¿sí? El traslado. Y fíjense que ahí van a haber muchas cosas ambientales que podemos hacer, que hay cosas no ambientales que son fisiológicas, que por ahí no podemos hacer mucho, ¿sí? Pero después las ambientales. Y esos son los factores precipitantes que no solo tengo que reconocer, sino evitar. O por lo menos estar atento cuando se aplican. Están en negrita la deshidratación y la deprivación del sueño. ¿Y qué paciente, si alguno de ustedes estuvo internado o si trabajan en el hospital, a las 5 de la mañana están haciendo los últimos controles porque a las 6 cambia la guardia, ¿sí? Pero después, si hay una residencia, el residente lo va a ir despertando o va a ir con la linternita para no despertar, para cuantificar la diuresis y ver el brocal cuánto orina, pacientes que por ahí no necesitamos saberlo, o ese paciente que entra y le ponemos la sonda vesical, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene insuficiencia cardíaca, ¿y qué me importa? La sonda vesical no, ¿sí? Y después estamos con problemas, pero fíjense todas estas cosas que usamos los médicos, que las hacemos bárbaro, ¿sí? Bueno, son muchos de los factores desencadenantes. Acá es más de lo mismo, pero Inouye, que es en el 90, es el que publica el primer instrumento de medición para médicos no psiquiatras, que es lo que dio Vanessa antes, el CAMP, que lo vamos a ver ahora, es el instrumento validado y que se usa hoy en día y ustedes lo tienen que aprender a usar. Inouye también identifica 6 factores de riesgo que por ahí son factores de riesgo y hay algún involucrado que puede estar desencadenante, pero el deterioro cognitivo, la privación del sueño, la inmovilidad, el déficit sensorial y la deshidratación. Y después, Inouye y Carpentier, en otro trabajo, identificaron 5 factores precipitantes y ahí entra la contención mecánica, ¿sí? La desnutrición es importante, no porque no coma, porque son pacientes que están oxidados, inflamados, catabólicamente, son altamente catabólicos y el paciente se va deteriorando y se va muriendo aún con que coma, pero además está la anorexia de la vejez. Y la desnutrición en el paciente hospitalario existe y hay varios trabajos y en Argentina 45% de desnutrición intrahospitalaria, ¿sí? Y eso lo vemos en el hospital mío, por eso hay muchas preguntas clínicas que surgen, que se transforman en hipótesis y se transforman después en un trabajo de investigación que surgen de esto. ¿Cómo podemos desnutrir a un paciente internado? Catéter urinario, se lo ponemos a todos sin saber si tiene relaciones. Ustedes sí, pero los residentes creen que las relaciones sexuales son hasta los 40, 45, ¿sí? Y cuando les pregunto, ¿y tu papá y tu mamá tienen relaciones? No, prefiero no pensarlo. Deben tener, pero no lo pienso, ¿sí? ¿Y vos le preguntaste al señor si tiene una vida sexual activa o no antes de poner la sonda? No. ¿Y entonces? Y ahí viene la pregunta, bueno, cuando vengas vos o cuando traes a tu novio y le ponemos la sonda apenas viene, ¿sí? Para que entiendan lo grave que es poner la sonda, ¿sí? Porque tuvimos un paciente 45 días internado
que entró por algo, hematuria, no, entró por algo menor, se le puso la sonda, hematuria ex vacuo, 45 días, no se le pudo sacar la sonda, fue 2 veces a quirófano, a cauterizar, 45 días. ¿Ese paciente cómo se fue? Sin caminar, pero un paciente que era por haber puesto una sonda que por ahí estaba indicada 2 horas, pero después no. Y la polifarmacia incluye todo, incluye la contención farmacológica también. Cuidado con eso. No lo contenemos físicamente, pero sí farmacológicamente. Y cuando hablamos de polifarmacia, como vamos a ver ahora, incluye a los nuevos fármacos que incorporamos, siempre adecuadamente. El paciente agudo, uno lo trata, el paciente en insuficiencia coronaria agudo, y ya por lo menos 4 tiene de entrada. ¿Sí? ¿Está bien puesto? Claro que está bien, pero se adicionan eso como la polifarmacia y como factores precipitantes. ¿Sí? Y fíjense, se los dejo para que lo lean, el vademecum extenso que tenemos de fármacos. Y cuando nos encontramos con esto, bueno, uno tiene que empezar a buscar la relación, si hay una relación. Y sepan que los pacientes le dan más crédito a la vecina, y lo estoy hablando por mi suegra, ¿no? La vecina, que la niata le indicó en el april y lo toma, mi suegra. Pero yo se lo indico o quiero que lo vea alguien y es discusión de todo, ¿por qué esto, por qué lo otro? Pero la vecina se lo indica. O las benzodiazepinas, que no es medicamento. O la aspirina, que no tiene indicación la mayoría de las veces, ¿sí? Pero es un medicamento y es causa de hemorragia digestiva, es causa de alteración de la autorregulación intrarrenal por la alteración de la prostaglandina, y los pacientes hacen deterioro de la función renal. Por ahí no con 100 miligramos bien hidratado, pero 100 miligramos y cambió el contexto de hidratación o de alimentación y el paciente viene con deterioro de la función a la guardia. ¿Sí? Estos son, bueno, más de lo mismo, con el riesgo relativo en pacientes quirúrgicos, en pacientes en terapia intensiva y en sala general. Fíjense que lo que estamos hablando son los que tienen más riesgo de tener factores de desarrollar, el riesgo relativo de desarrollar un síndrome confusional. ¿Sí? La alteración, la edad es alto, el abuso de alcohol o tenerlo, hay que conocerlo, la demencia es altísimo, ¿sí? Son causas que predisponen, son factores predisponentes de riesgo. Pero también tenemos factores precipitantes, también el mismo es la continuación de la tabla, el riesgo relativo, también en el ámbito de sala general, en el ámbito de terapia intensiva, unidad cerrada y en los pacientes quirúrgicos. Y fíjense, la restricción física es alto riesgo relativo de desarrollar un síndrome confusional. La múltiple medicación adicionada, ¿sí? No es que la que tiene, también la que le vamos poniendo en el hospital. La medicación psicotrópica es medicación que tiene alto riesgo relativo de desarrollar. Por supuesto, los pacientes con alteraciones médicas o quirúrgicas lo tienen, pero estoy hablando de otras cosas que nosotros podemos evitar o disminuir o estar atentos. Bueno, los pilares fundamentales para el manejo del delirium van a ser, por supuesto, el manejo preventivo, pero después vamos a ver algo más, el diagnóstico de delirium, y es importante cómo lo reconocemos, ¿sí? Esto es rápido, no tenemos que estar 1 hora para hacer la historia clínica, identificamos en qué paciente, primero que uno diagnostica lo que conoce, ¿sí? Y eso va de la mano de la sospecha. Si yo desconozco lo que es un síndrome confusional por diferentes mecanismos, porque no lo estudié, no lo sé, o porque no atiendo pacientes grandes, y posiblemente llame a la psiquiatra para que trate al paciente agitado o que me ayude, y estoy haciendo macanas, porque eso es resorte absolutamente clínico. Clínico, estoy hablando geriatra. Y esto exige una actitud diagnóstica rápida, metódica, racional, y donde vamos a dividirlo en 2 aspectos. El primero, que no es un aspecto, es la sospecha, ¿sí? Y ahí viene la identificación del síndrome clínico, que muchas veces no es tan dificultoso si yo lo sospecho, porque lo conozco, ¿sí? Entonces, este paciente, y vamos a ver que en el interrogatorio porque las llaves diagnósticas son los criterios mayores. Un paciente que inició agudamente con el cambio conductual, ¿sí? En más o en menos, no estoy hablando de agitación ni de agresión, estoy hablando de un cambio conductual de su estado basal, es la llave que me hace sospechar.
cualquier cambio del estado basal en un paciente que yo conozco en la internación o que conozco en la institución, ese paciente que generalmente está tranquilo y lo podemos manejar sin grandes dificultades y un día empieza, ahí es donde está pasando algo, esa sospecha me lleva a esto, y si yo tengo la sospecha, el diagnóstico sindromático, lo voy a hacer, teniendo en cuenta también que hay que interrogar el curso agudo y cambio curso inicio agudo y curso fluctuante. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el paciente tiene amnesia. Bueno, con un cuidador o con el vecino de la cama o con el cuidador del paciente de al lado o con los trabajadores, los asistentes. Entonces ellos nos van a decir o nosotros podemos preguntar, ¿estaba así cuando empeoró la noche? Todas las noches le está pasando, doctor, en los últimos 2 días que se está poniendo, bueno, entonces ahí tenemos un criterio que después vamos a dar. Pero también tenemos que saber si el paciente lo desarrolla en un contexto de fiebre, en un contexto de cadía, de tos o alguna enfermedad conocida, porque puede ser expresión de una presentación atípica de un infarto. Entonces la única expresión que el paciente puede tener es un síndrome confusional o algún otro síndrome geriátrico. Y el paciente está teniendo un infarto. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y tener en cuenta siempre, como tercer idea en la anamnesis, es si se agregó o se modificó la dosis de un fármaco. Y seguramente siempre va a estar presente esa duda. Paralelamente a esto, tenemos que identificar la etiología. Y esto lo vamos a hacer con los datos clínicos que vamos viendo y después veremos en la aproximación que vamos a ver después si hay que usar algún método complementario. Pero el paso más importante es el reconocimiento. El reconocimiento del delirium o del síndrome confusional es el paso más importante. Y hasta ahora, el diagnóstico sigue siendo clínico. Ningún estudio, ninguna imagen, ningún método de laboratorio hace el diagnóstico de síndrome confusional. Siguiendo en cómo lo reconocemos, las llaves diagnósticas es lo que nos va a hacer la sospecha. Y un paciente que tiene un cambio de su estado basal, ¿sí? Mental basal, que podemos tenerlo cuantificado porque le hacemos un mini mental cuando entra, o un mini COG, o un test de reloj solo, o más subjetivo y el paciente está diferente porque me lo está diciendo el familiar o me lo dice el que está trabajando, la enfermera. Bueno, esa es la sospecha y esa es la llave. Y ahí tenemos que ir a buscar preguntando a un tercero cuándo fue, porque el paciente posiblemente a la mañana esté perfecto. La evaluación cognitiva, no voy a hablar de esto, de hecho no se usan para el diagnóstico clínico, para confirmar la sospecha clínica, pero sí se engloba en esto a lo que hablamos antes, el CAM. Esta es la herramienta, el instrumento que ustedes tienen que saber utilizar. Inouye en el 1990 presentó este trabajo y a partir de ahí, que es este, son 4 criterios. El primero y el segundo son criterios mayores. El tercero y el cuarto son criterios que uno u otro pueden estar, no necesariamente tienen que estar el tercero y el cuarto, con que esté el tercero y o el cuarto alcanzan, pero los 2 primeros seguro. ¿Sí? Y ahora vamos a ir desglosando un poquito más, porque al pie de la cama del paciente el diagnóstico se sospecha, pero se confirma. El CAM es el instrumento para la detección, para el seguimiento del síndrome confusional, por médicos no psiquiatras. Los psiquiatras pueden tener otros instrumentos, pero el CAM lo usan también ellos. ¿Sí? Son datos que se los voy dejando por la hora, ¿sí? Pero está claramente demostrada la sensibilidad, la especificidad, y el coeficiente kappa dice de 1, es la coincidencia interobservador, nunca es 100, 1 es 100%, es decir, si 10 utilizamos el instrumento, todos coincidiríamos en que ese paciente tiene eso. No es tan así, pero es muy alta, ¿sí? Es decir, excede en 9 veces por lo menos la coincidencia solo por el azar. Y acá empezamos con estos criterios, los vamos a ir desglosando uno a uno. Comienzo agudo y curso fluctuante, lo preguntamos, al paciente no, nos lo va a decir el acompañante, el familiar de al lado o el mismo familiar.
Y por supuesto, cuando uno ya sabe los factores de riesgo y identificó al paciente, ya sea en la institución o en una internación, díganle que se va a confundir. Entonces eso tranquiliza, el saber que el paciente se puede confundir, tranquiliza. Es muy diferente cuando el familiar te está esperando a la mañana antes de la recorrida. Lo que pasó anoche, no lo sé, me lo tiene que explicar. Yo lo traje así y ahora anoche estaba hecho un loco. Ese no es mi padre. ¿Sí? Le dieron algo, pasó y posiblemente tenga razón. Pero si uno sabe, lo habla. Entonces ya ese conocimiento tranquiliza, baja la ansiedad en la familia y uno puede trabajar mejor. Y por supuesto le dice, es probable que se confunda. Y que se confunda no es bueno porque es un marcador pronóstico de otras cosas. Pero bueno, entonces eso tranquiliza. Y las preguntas es, ¿existe evidencia, ¿sí?, de un cambio agudo en el estado mental en relación al estado basal? Lo preguntamos, como dijimos, a terceros que pueden haberlo visto y vivido a la noche, que fue esa habitación, no se podía estar. ¿O fluctúa el comportamiento anormal en las últimas 24 horas? Esto es el CAM-IQ de terapia. Entonces, si el paciente está internado en UTI, ¿sí?, es una estrategia que les traigo para que sepan que se puede aplicar en otros ámbitos fuera de la terapia. Bueno, el paciente lo conocen en enfermería, lo conocen todos, el paciente cambió. Bueno, ese paciente está por lo menos con el criterio mayor. El primero lo tiene. ¿Cómo sabemos? Y lo podemos hacer en escalas. O puedo decir cambió, o puedo decir si utilizo la escala de sedación-agitación, o pueden usar otra escala para UTI. Pero si no, ustedes tienen alguna idea, pueden usar esta también. Si no está ni calmado y cooperador, o está más hiperalerta, muy hablador, hiperalerta, inatento, como vamos a ver después, o está por ahí poco reactivo, el hipoactivo es el que menos molesta, ¿sí? Y por eso le va peor. Bueno, si no está, no es 4, ese punto es presente. Primero el inicio agudo y después el curso fluctuante, ¿sí?, del cambio de conducta. El segundo punto habíamos visto, después del punto 1, el punto 2, que es el otro criterio mayor, es la atención. ¿Sí? Esto lo van a leer ustedes por la hora, pero la atención hay que objetivarla. Acá uno va leyendo y el DSM-5 les dice el paciente inatento. ¿Qué es el paciente inatento? Entonces ahí vienen preguntas. Nosotros podemos estructurar las preguntas y nosotros lo hacemos al pie de la cama del paciente. Decime los días de la semana, de lunes a domingo. Perfecto. Eso es para que entre en confianza. Pero a mí me interesa lo otro. Decime de domingo para atrás. Sí, con 5 ya está. Eso, consume recurso cognitivo. ¿Sí? O decime, te tomo a vos como sos joven. Combiname, no, lo digo como es joven porque si no por ahí. Perdóname. Combiname las letras, el primer número y la primera letra de la abecedario. 1A, dale, seguí. 1A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Él es joven, ¿sí? Y está pleno. No le hagan eso a un paciente. ¿Sí? Y si quiero ver el cálculo, 100 como el mini-mental, ¿no? 100 menos 7. No, 7, vos que sos joven. Dale, 100 menos 7, dale. 93. Menos 7. 85. Chicos, no le hagan esto. Pero no al paciente confuso, no se lo hagan a nadie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren evaluar la atención, hagan los días de la semana. Hagan los meses del año, pero ustedes le dan confianza y cuando se queda en julio, bueno, de julio para atrás. Y si quieren hacer un cálculo, 5 más 5, 10. Más 5, más 5, 25. Ahí. Y ahí, a mí lo que me interesa es al revés. Ahora resta 25. ¿Entienden? Entonces, si yo voy a evaluar a un paciente, no le voy a hacer el mini mental a alguien que está inatento. Entonces, antes, el paciente se quiere ir, doctor, se quiere ir, bueno, hacele evaluar la atención. Y el paciente está con atención conservada, hacerle mini COC. Entonces, en pleno uso de sus facultades mentales, que es lo que podemos hacer, el paciente decide irse, pero estoy evaluándolo. Si el paciente es inatento, está confuso. Entonces no puedo decir, váyase porque él me firma la historia. Está confuso.
antes de poder evaluarlo más profundamente, tengo que ver si está atento. Si el paciente está atento, ya no tiene un confusional, porque necesita los dos criterios, el primero y el segundo. En terapia es más difícil. Entonces, en terapia, yo le digo al paciente que, dame la mano, no, suave, suave, y le digo al paciente, si escucha y puede hacer, que me apriete la mano cada vez que diga una letra, le voy a decir 10 letras, una por segundo, pero cada vez que diga la letra A, me apretás la mano, ¿sí? Utilizamos abaratarán, ¿sí? A, B, no. A. A, B. A. A. Cambiamos. A, B, A, R. ¿No hay? R. A, T, A, R, A, N. Bien, esa es otra forma de evaluar a un paciente que no puede hablar porque está intubado o porque no puede hablar en otras circunstancias, y si el paciente entiende, nos puede decir. Y si el paciente reconoce las 5 A que tiene esa palabra de 10 letras, está atento, ¿sí? No lo voy a complicar porque no estamos en terapia, pero puede haber situaciones en donde el paciente no escucha o no tiene la capacidad, de hacerlo. Si el paciente es capaz de hacer la prueba auditiva, nos quedamos con esta. Y si no, hacemos la visual, donde le mostraríamos el primer paso, ¿sí? El primer paso de este o de este. Pero si uso este, después tengo que mostrarle. Y le explico. Le voy a mostrar 5 dibujos. Después véalos y después le voy a preguntar. Y quiero que los identifique si los vio en 10 dibujos que le voy a mostrar después. Entonces, si usé este, le muestro, lo piensa, el paciente atadito, intubado, le ponemos esto acá, bien adelante, y después le mostramos esto, 10. Y cuando le vamos diciendo, él nos aprieta o nos indica que este estaba, entonces es la forma de evaluar la atención cuando el paciente no puede escuchar o hacer la otra. Entonces es la evaluación de la atención visual, es para que sepan que se hace. Pensamiento y lenguaje, los dos primeros criterios, que tienen que estar los dos, ya están. No en el momento, el paciente puede estar excelente ahora, pero a la noche estuvo hecho una tromba. Ese es el criterio. Curso agudo y curso fluctuante, inicio agudo y curso fluctuante, ya está, aunque no lo tenga ahora. Y si está inatento, lo vamos a ver. Bueno, el pensamiento tiene un contenido, el contenido va a ser propio dado por la idea directriz, por el conocimiento, tiene una finalidad, que es el que yo le quiero dar con la conexión o asociación de ideas, de conceptos, de principios, ¿sí? Y que eso va a estar relacionado con otras áreas motoras como la memoria, como la atención, etcétera, y tiene un curso, ¿sí? Con todo eso más o menos se va dibujando el pensamiento y el lenguaje. Eso lo evalúo. Lo van a leer ustedes acá, pero si nosotros queremos evaluarlo como tercer punto, lo hacemos ya estructurado, un interrogatorio estructurado, donde vamos a sumar el puntaje de la pregunta 3A y de la pregunta 3B que corresponden a las órdenes, ¿sí? Esto en el paciente en terapia, pero podemos hacer en cualquier paciente o algo parecido. Entonces, nosotros les vamos a decir, ¿puede flotar una piedra en el agua? No, un punto, está bien. ¿Sí? ¿Puede flotar una hoja en el agua? Sí, 2 puntos. ¿Existen jirafas en el mar? Esto se adaptó al español, lo hicieron los chilenos, porque lo que hablaban era el elefante, y parece que en Chile hay un elefante marino, entonces llevaba confusión. Entonces cambiaron. El autor original del Camp IQ autorizó y le pareció bien. ¿Existen jirafas en el mar? No. ¿Pesan 2 kilos más que 1 kilo? Sí, tiene 4 puntos. Y me faltaría sumarle, o sea, está bien, para llegar a 5, que es lo máximo y normal en esta prueba, ¿cuántos dedos hay acá? Y después, o en el mini mental, ¿qué dice acá? Cierre los ojos. Y el paciente lo lee y cierra los ojos. O escriba, doble la hoja, son órdenes. Lo podemos hacer de esa forma o lo podemos hacer de otra forma. Si el paciente responde bien a esto,
el tercer punto, pensamiento desorganizado, no lo tiene. Pero puede estar confuso porque tiene los dos primeros y no tiene este. La conciencia tiene dos aspectos, el contenido y el nivel de conciencia. Uno lo puede hablar el nivel de conciencia como estuporoso, llegando al coma, obnubilado, vigil o hiperalerta, pero si no, hablamos de esta clasificación que vimos antes, el SAS, que sea diferente al estado 4, normal, tranquilo, ¿sí? Entonces, si el paciente está calmado y cooperador, ¿sí? El paciente no tiene ningún problema a nivel de la conciencia. Y acá están los 4 criterios. Ustedes se van organizando para aplicarlo en un paciente con demencia y que hace un confusional, en la institución, en un hospital o en un paciente que no tiene nada de esto. El otro componente que hay que evaluar es la memoria. Vamos a hablar de la memoria de trabajo, que es la memoria corta, que es la que ustedes evalúan en el Mini-Mental cuando le dan, cuando el mozo hace el pedido, o cuando le dicen un teléfono a alguno, o cuando le digo, les voy a decir 3 palabras que quiero que las repita. Eso es la memoria de trabajo. Después ya pasamos a hablar de las memorias de largo tiempo, la reciente y la remota. La memoria que se afecta, que va a estar comprometida en un confusional, es la memoria de trabajo y la memoria reciente, que es la que le permite, y por eso los pacientes suelen tener amnesia y no se acuerdan lo que hicieron el día anterior o la noche anterior, ¿sí? ¿Y cómo se afecta la memoria? Por la inatención. Por eso los pacientes no pueden aprender, por eso los pacientes tienen amnesia. Y la afectividad, un hecho que está marcado a fuego por un suceso bárbaro, pero además me recibí y nació mi hijo, y posiblemente ese dato que pasaría desapercibido, es memoria autonoética, pasaría de ser, pero en ese contexto quedó marcado a fuego, ¿sí? Otra función que se altera, la orientación, que está junto al pensamiento, pero el cuarto punto es el pensamiento y depende de la orientación y depende de la memoria, así que explicarían la alteración de eso, que se altera. Y después vienen características de apoyo, que no hacen diagnóstico, pero si están, refuerzan. Por ejemplo, alteraciones de la percepción. La ilusión, las alucinaciones que un paciente tiene, que uno puede decir delirio, no delirium, que tiene delirio, no es por psicosis. La psicosis en el viejo es extremadamente infrecuente, menos del 1%, prácticamente no existe, diferente en el paciente joven, ¿sí? Vamos a ver como característica de apoyo también las alteraciones psicoconductuales, donde hay diferentes tipos de delirium. El hiperactivo, donde el paciente está o vigil, normal, o hiperalerta, ¿sí? Y el hipoactivo. Pero lo más frecuente es que se produzca una combinación de ambos y alternen y sean formas mixtas. Al que le va peor es el hipoactivo. ¿Por qué? Porque es el paciente que no molesta. Entonces está tranquilo, duerme gran parte del día, no come, está acostado, no requiere sujeción, es el paciente lindo para tener en un hospital, pero ese paciente está haciendo un confusional hipoactivo, no podemos hacer el diagnóstico, identificar las causas precipitantes ni descartarlas, ¿sí? Característica de apoyo, alteración del ciclo vigilia de sueño. Otra característica de apoyo, la activación del sistema neurovegetativo, ¿sí? Y acá, para recordar el CAM, el principio, el inicio agudo y curso fluctuante 1, el 2, desatención o alteración de la atención, los dos criterios mayores que tienen que estar siempre. Y el tercero, pensamiento desorganizado, que vimos cómo se pregunta, y alteración del nivel de conciencia, ¿sí? Pueden estar los dos o alguno de los dos. Prevención. No farmacológico, resaltado por supuesto, es la estrategia más recomendada, coste efectiva, probada y aceptada por todos. Y entonces, frente a un paciente que tiene un inicio, una causa, un origen multicausal, y la estrategia tiene que ser un abordaje, una intervención multicomponente, ¿sí? La presencia de factores predisponentes, el paciente que tiene todo el derecho a hacer delirium, lo tengo que identificar al ingreso de la residencia o al ingreso, o si yo lo conozco, es un paciente, y hablar con la familia, que puede suceder.
Quienes presenten uno o más de ellos deben recibir medidas específicas. Un paciente anciano ya tiene un criterio. Entonces, no le pongamos un catéter urinario si no es necesario. No le pongamos una vía. No lo contengamos si no es necesario. No le agreguemos medicación o ajustemos o saquemos medicación. Y tratemos de que la familia esté, si lo pueden acompañar, mantener la iluminación adecuada. Una estimulación, no hipo, nada, o hiper con radio, televisión y la gente al lado gritando y todos mostrando el almanaque y los nietos saltando en la habitación. No, porque también son causa de delirio. Y el manejo específico, una vez que yo sé que ese paciente lo puede hacer, identifico, sé cuáles son y las trato de evitar, y si están, las trato de sacar, porque ese es parte del tratamiento. Tengo que actuar sobre 6 factores desencadenantes, que son los siguientes. Reorientación y estimulación cognitiva. Lo van a leer, pero es todo esto. Uno tiene que actuar por el deterioro cognitivo. La inmovilización, tengo que estimular. ¿Cuántos de ustedes se operaron y por ahí no le dijeron que tenían que caminar a las 4 horas? Levantarse, salir de la cama a las 4 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los residentes o los médicos tampoco saben eso y esperan que se lo diga alguien, pero el cirujano no está para decir eso, él está para salvar vida y de golpe el paciente se empieza a quedar cada vez más inmovilizado. ¿Sí? Y evitar las contenciones físicas en lo posible, ¿no? Y facilitar el sueño, ¿sí? Disminuir las sacadas de sangre, las extracciones de sangre del laboratorio, ¿sí? El cuarto, evitar y monitorear el uso de medicamentos, ¿sí? De riesgo para delirium. Tienen un vademécum extenso, ¿sí? Cuidado con todos los remedios. Cualquier remedio puede producir, algunos más que otros. Si usan lentes, que tengan lentes. Si es de día, abrir las cortinas, levantar la persiana, ¿sí? Y estimularlo. Un calendario así de grande, como ustedes lo tienen, porque se los piden para el geriátrico, a la altura de la cara, de los ojos del paciente, también lo tienen que tener, ¿sí? Y le tienen que explicar, le tienen que hablar. Y si usa audífonos, que se lo traigan. Y manejo y corregir los problemas médicos subyacentes que uno puede identificar o los conoce, ¿sí? Porque ya sabe que el paciente tuvo un síndrome coronarial agudo, ¿sí? Angina inestable, que no se infartó, pero eso tiene consecuencias y además todas las consecuencias ambientales por haber estado en terapia y por el accionar médico. Estas son las de primera línea que siempre están. Y mientras yo voy evaluando al paciente, estoy identificando a qué paciente tengo que evaluar y esto hay que aplicarlo. La prevención del tratamiento no farmacológico, lo voy a pasar rápido, ya está claramente avalado. Y en este estudio HELP de un grupo de enfermeras, tuvieron intervenciones sobre este estudio, tuvieron intervenciones en estas áreas que estamos viendo. Y esto es lo que demostró mayor efectividad en la disminución o la gravedad de los episodios de delirium. Trial farmacológico, no voy a hablar, ¿sí? Ninguno demostró ni para el tratamiento de prevención, los que demostraron algún beneficio no tienen correlato con índices endpoint duros como mortalidad, como reinternación, como estancia hospitalaria, no mostraron correlación, pueden haber tenido, pero incluso con olanzapina la prevención de delirium fue peor. O sea, no es que el paciente viene tomando olanzapina o lo medico como explicó antes Vanessa, lo uso como prevención de un paciente con delirium que se va a operar la cadera y que no lo tiene, no está indicado. Sigo, manejo. Primero, sospecharlo, como vamos a ver después, como vimos antes, y hacer el diagnóstico. En el paciente que yo lo sospecho, aplico el instrumento validado que ustedes van a conocer y van a aplicar, que es el CAM. El CAM IQ de UTI o el CAM común. Pero son 3 prioridades simultáneas, en paralelo todo: el mantenimiento de la seguridad del paciente, la búsqueda de las causas y el manejo de los síntomas. Con respecto al mantenimiento de seguridad del paciente, son las que están ahí, que están muy relacionados con los factores desencadenantes de delirium, ambientales. Con respecto a la búsqueda de las causas, la historia clínica es fundamental para el diagnóstico. El examen físico apoya, pero en el mejor de los casos puede aportar un 20% al diagnóstico. El 70 al 80% corresponde a la historia clínica bien orientada y bien hecha. Ahora, voy a aplicar los métodos complementarios que correspondan según
la condición o según el paciente. Hacer tomografía a un paciente con un seno confusional tiene bajo valor predictivo porque es una población no seleccionada, ¿sí? Hacer una punción lumbar, no. Pero si el paciente tiene cefalea y fiebre, o tiene un foco con fiebre, puedo estar pensando en endocarditis, y por ahí, además del tratamiento y empezar a corregir el oxígeno, hidratar al paciente, evaluar si hay que comenzar con antibiótico y cuál, ¿sí? Tengo que hacer el diagnóstico, que puede ser un eco transesofágico como primera aproximación, o si corresponde a una punción lumbar. Pero cuidado con las tomografías que se piden desde la sala, sin ver al paciente o viéndolo y no interpretándolo, y tienen bajo valor predictivo. ¿Qué me va a cambiar? Por ahí no tiene nada. Y el problema es un desequilibrio de neurotransmisores que no lo estoy viendo en una imagen. Por lo tanto, la búsqueda de las causas involucra pedir los estudios necesarios para este paciente. Si el paciente tiene tos, tiene fiebre, tiene semiología, y bueno, le puedo pedir una radiografía y con eso estoy identificando cuál es la causa. Lo que tengo que hacer es tratar y evitar desencadenantes que van a estar por el solo hecho de estar internado. Y el manejo, por suerte habló Vanessa, pero es un algoritmo que muestra un poco lo que yo les digo y les quiero transmitir, la sospecha clínica. Uno diagnostica lo que conoce, uno sospecha, algo está pasando, pero no sé qué. Si uno conoce, y este paciente está con un seno confusional, o lo tuvo, o tiene alto riesgo de tenerlo, ¿sí? Si sospecho, aplico el CAM. Y acá confirmo, el diagnóstico es clínico, no hay nada que reemplace al diagnóstico seno confusional que no sea clínico. Y acá se actúan a la vez, en paralelo. Mientras voy identificando la causa, ¿sí? Con los factores desencadenantes voy aplicando las medidas en esas 6 áreas que nombramos, desde la reorientación hasta la adecuada hidratación, acompañar al paciente, son todas medidas no farmacológicas, es en paralelo, ¿sí? Y por ahí el paciente puede, identifico la causa, la trato, porque si esto es una neumonía, por ahí con antibióticos e hidratación, el paciente solo va a ir mejorando, pero tengo que hacer esto. Nunca va a mejorar el delirium si no aplicamos las estrategias no farmacológicas. Cuidado con la contención, porque la contención no se puede poner en un paciente que está agitado, ¿sí? Ya con Vanessa tuvimos que ir con un colchón, porque no estamos hablando de un viejo, estamos hablando de chicos jóvenes, uno que hacía kickboxing, que después le empezamos a conocer en la guardia, enorme, y nos tiraba con todo en la habitación, con el colchón, y los enfermeros, y nos tiramos arriba, pero eso no es lo que hay que hacer, pero era la forma de poder aproximarnos al paciente para poder medicarlo, ¿sí? Pero no podemos contener, es todo en paralelo. Cuando el paciente se está medicando, cuando le van a poner una vía y el paciente no se puede poner la vía o se está sacando la sonda, pero todo eso es transitorio. Pero lo que no se puede hacer es atar al paciente porque la enfermera está sola en la sala, ¿sí? Lo atamos y sigue limpiando y tomando la presión a otro, porque ese paciente tiene altísimo riesgo de que le vaya mal, ¿sí? De aspirarse, de escararse, de caerse. Y si tuvimos la clase con Romina Rubín, tuvimos, ¿no? La clase de SATAR, les mostraron las fotos de los pacientes colgados muertos que estaban sujetos, ¿sí? Los juicios en Estados Unidos, creo que eran 3 o 4 casos. Se murieron atados. Por favor, entonces si uno va a mantener las sujeciones porque están al lado, están actuando sobre el paciente, identificando las causas, todo esto, y por ahí después la sujeción se afloja, o se saca, o se le explica a la familia, por ahí se queda la familia también. Pero cuidado con la sujeción en un paciente que está agitado. Hay que intervenir, hay que actuar y la sujeción forma parte por ahí mientras nosotros hacemos el tratamiento que nos dé tiempo. Si el paciente sigue así, bueno, vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Pero antes de eso, el no farmacológico, que son todas estas medidas que ustedes van a conocer, que ustedes conocen, mejor dicho, ¿sí? Y que tienen que instrumentar en el geriátrico, que tienen que estimular, tienen que tener talleres con los asistentes, tienen que hacer protocolos de manejo del delirium, protocolos de manejo de caída, protocolos de actuación para pacientes con inmovilidad, protocolos, todo eso, y ustedes son los que tienen que transmitir, o la enfermera, o el otro médico, si ustedes son los directores, un médico, a el personal, porque esto tiene que estar presente. Esto es más de lo mismo. Traía farmacológicos, ninguno demostró, al contrario, hubo resultados peores, ¿sí? Y algunas dos. Controversias. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento adecuadas para el delirium?
no hay controversia. Ya ahora la evidencia es clara en la aproximación multimodal no farmacológica. Lo farmacológico es un anexo menor a todo el tratamiento que estuvimos viendo y que ustedes van a leer. ¿Es un trastorno a nivel de conciencia o de las funciones cognitivas? No. Antes se pensaba que era un trastorno del despertar. No, ahora se sabe y por eso los criterios son la atención, la conciencia y el pensamiento y el lenguaje. Claramente no es que el paciente no se despierta o es un trastorno de las funciones mentales superiores. El delirio, con todo esto lo traigo porque eran muchos artículos que hablaban sobre esto y era interesante. ¿El delirio es simplemente un marcador de vulnerabilidad del cerebro? Sí, es marcador, pero también predispone escalonadamente un deterioro cognitivo. Después lo llamamos demencia, por definición, si esto se mantiene en el tiempo, pero el episodio señala un cerebro vulnerable con una reserva cognitiva disminuida y mayor riesgo para futuras demencias. Pero en algunos casos, 6% a los 6 meses, la persistencia de delirio, dijimos. El delirio puede traer deterioro cognitivo no reconocido previo a la atención médica y es probable que forme parte de un deterioro cognitivo escalonado y el paciente nunca vuelva a su estado basal. Acá un cuadro que posiblemente se pregunten en algunas cosas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre demencia y delirium? ¿Sí? Acá está lo que decía. Hay una asociación, ¿sí? Refuerza la idea del impacto del delirium en contribuir a ser un mediador de deterioro cognitivo permanente. Los subtipos, si hay diferencias pronósticas o fisiopatológicas en las diferentes formas psicomotoras de delirium, sabiendo que la forma mixta es la más frecuente porque alternan dentro del mismo día o dentro del mismo episodio de una forma a la otra, o si es un fenotipo diferente desde el aspecto pronóstico y fisiopatológico, tener manifestaciones, fenotipos, ¿cómo se llama? Manifestaciones de alucinaciones o de percepción, en el paciente le va mejor, le va peor, esas son dudas que se tienen. Y acá terminamos.